Buenas noches. Esto es un video en el cual se va a explicar el diseño y el funcionamiento de un circuito de control de velocidad de una batidora que alude a una máquina de estado. Para ello vamos a hacer una breve introducción de lo que es una máquina de estado. Una máquina de estado es un dispositivo lógico secuencial, el cual, como lo acabo de decir en su nombre, él contiene tanto dispositivos secuenciales como dispositivos combinacionales. Esto lo hace una máquina de estado. Y hay de dos tipos, la de Mil y la de Moore. Esta es una máquina de Moore. Más adelante ya explicaremos qué hace que sea máquina de Moore. Arranquemos con que el diseño de un circuito de control de velocidad de una batidora, en este caso, alude al siguiente problema de qué sucede cuando se presionan ciertas entradas para analizar su respectiva velocidad. El problema dice así: se desea realizar el control de una batidora que presenta tres velocidades atendiendo a los valores de B1 y B0 que se indican en la tabla 5.12. Al pulsar A se incrementa la velocidad cada 2 segundos. Al pulsar B, esta decrece cada 2 segundos. Al pulsar los dos al mismo tiempo se mantiene la velocidad última alcanzada. Y al soltar los dos se para la batidora. Claramente aquí se describe qué sucede con respecto a las entradas como causa o más bien como una consecuencia en las salidas. Es decir, fíjese que cuando se pulsa el botón A, se incrementa la velocidad 2 segundos. Esto supone algo, que el botón B está apagado. De la misma manera, para el botón B, cuando este se pulsa, al suponer que el botón A está apagado, esta decrece cada 2 segundos. Y cuando finalmente se pulsan ambos, la batidora mantiene la última velocidad que se ha alcanzado. Cuando se sueltan los dos botones de la batidora, esta se para automáticamente. Tal aspecto que se acaba de describir y de explicar y de analizar se va a esbozar en la siguiente tabla. Note que aquí tenemos una columna para la entrada A y una columna para la entrada B. ¿Qué sucede? Sucede que note que cuando ambos están en cero, ¿cierto? El funcionamiento es que la máquina se depara. Es decir, la velocidad es cero, o sea, la máquina está parada. Las salidas ambas están en cero, B1 y B0 están en cero. ¿Cómo se llegó a eso? Simplemente se usa el valor lógico de los dígitos binarios. Es decir, 0 para cuando está apagado, 1 para cuando está encendido. Si los dos están apagados, pues ambos corresponden a 0. Fíjese como otro caso para demostrar esta aplicación. Cuando A está pulsado se incrementa la velocidad. Bueno, eso implica que B esté apagado. Bueno, cuando A está encendido, fíjese, y B está apagado 0,1, se incrementa la velocidad. Y esto lo vamos a llamar como la velocidad 1. Ya lo demás, pues, simplemente por mera inspección y lógica se entiende, ¿no? Bueno, a continuación tenemos el circuito en un diagrama de bloques muy sencillo y bastante diciente de lo que se quiere controlar, de lo que se tiene y de lo que se es el motor de la batidora. ¿Por qué motor DC? Bueno, los que saben de máquinas eléctricas entenderán que un motor de una batidora no es más que un motor universal DC, es decir, un motor que puede funcionar tanto con corriente directa como con corriente alterna, y que la velocidad de dicho motor es lo que se quiere controlar, ¿verdad? Por lo cual, ¿qué es lo que en este video vamos a explicar? Este circuito secuencial, esta caja que está acá, esta caja que está acá. Para ello, nótese que hay dos entradas, la entrada A y la entrada B, que son los pulsadores. Asimismo está una señal de reloj que debe tener el dispositivo, porque como todo dispositivo secuencial debe tener una entrada de reloj para poder dar
cuándo se produciría el cambio, si bien sería en el flanco de bajada o en el flanco de subida. Pues note que lo único que aquí se está moviendo en teoría, por dar una palabra, digamos, que logre hacernos entender, es el circuito de reloj que ingresa al circuito secuencial síncrono. B1 y B0 no son más que las salidas. Aquí tenemos el diagrama de estados. Este diagrama de estados no es más que la explicación de los estados Q correspondientes a las variables internas o salidas B1 y B0 en función de las entradas. Es decir, fíjense que cuando se está en el estado 1, T, estado 1, la salida está en 0. Las combinaciones para las entradas posibles serían que estas estuvieran en 0, 0 o que estas estuvieran en 1, 1. Fíjense cómo es el ciclo este. Bueno, expliquemos cómo sería para el caso 2. Para el caso de estado 2, en el cual cabe resaltar que esos estados aluden a esta tabla, estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. Volviendo a la explicación de los diagramas de estados, el estado 2, fíjense que las variables de salida tienen que estar en 0, 1. Por tanto, ¿cómo tienen que estar de acuerdo a esta tabla? Estado 2, las entradas. Fíjense que en el estado 2 lo único que alude al 2 es el 1, 1. Por eso es que aquí nada más encontramos 1, 1. Finalmente para el 3, nos vamos al 3, lo único que alude al 3 es el 1, 1 y que la salida como tiene que estar 1, 0. Veamos que en este caso está en 1, 1 como se ha explicado. ¿Esto de dónde sale? Bueno, esto sale realmente de la codificación que sale acá. ¿Qué es esta codificación? Bueno, esto es una pequeña desigualdad que nos permite dar a entender, de acuerdo a las variables internas o salidas, cuál sería el número de combinaciones posibles, ¿sí?, que deben tener las entradas en función de generar este diagrama de estado que está acá. Bueno, ¿qué es n? N son las variables internas, es decir, las dos salidas B1 y B0, ¿cierto?, las cuales van a definir las velocidades de la batidora o de la máquina secuencial síncrona. En ese sentido, fíjense que la ecuación es clara y dice que el número de filas o las filas debe ser menor o igual a 2 a la n, número de variables internas, y debe ser mayor o igual a 2 a la n menos 1. ¿De dónde sale esto o por qué incluimos lo de la elección del flip-flop o circuito secuencial JK? Básicamente porque recuérdese de la definición que dimos al iniciar este video de las máquinas secuenciales síncronas. Esta máquina es síncrona secuencial porque contiene tanto circuitos combinacionales como secuenciales. Bueno, estos flip-flops o biestables son circuitos secuenciales. ¿Aquí qué tenemos? Bueno, tenemos básicamente la codificación. Bueno, realmente no es la codificación, es la tabla de las variables internas o las salidas en función del número de combinaciones posibles. Y aquí tenemos cómo él cambiaría, una vez se define si cambia mediante el flanco subido o mediante el flanco de bajada de la señal de reloj, con las respectivas variables de estado, o perdón, variables internas que siguen en ese orden, ¿verdad? Bueno, para la siguiente parte se explicará la tabla de excitación del circuito. Para esta tabla, de excitación, siendo las entradas de la tabla de excitación AB, Q1T, Q0T y las salidas Q1T más 1, Q0T más 1, J1, K1, J0, B1 y B0, se puede observar que los cambios de estado están definidos por los valores codificados de las variables internas Q1T, Q0T hacia Q1T más 1, Q0T más 1, que cambia del instante T al instante T más 1. Igualmente se puede observar también que como ayuda se ha dispuesto en la primera columna de la tabla de excitación el valor futuro o instante T más 1.
Para poder obtener las ecuaciones lógicas, para obtener el circuito secuencial, se tiene en cuenta que las variables de entrada son a, b y q sub t. La variable de salida del sistema es z y la nueva variable interna es q t más 1. Se realizan los mapas de Carnot acorde a la tabla de excitación para obtener las diferentes salidas. Mediante los mapas de Carnot se obtienen las ecuaciones de salida simplificadas que se muestran en las expresiones de las ecuaciones. Se pueden observar que se ha obtenido la salida q sub 0 con los valores del cero lógico. Las salidas B1, B0 se pueden obtener directamente de la tabla de excitación, sin determinar las tablas de Carnot, y las salidas dependen de las variables internas, por lo que se entiende que son de tipo Moore. Aquí se encuentran todas las ecuaciones que rigen nuestro circuito. Y aquí se tienen las tablas de Carnot con que aparecieron dichas ecuaciones. Para finalizar, se muestra el circuito lógico final, que consta de varias compuertas NOT, compuertas AND, compuertas XOR y flip-flop, como se ha venido explicando en este circuito, en este ejercicio.